Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar a los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llore, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo otra astilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo otra astilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre, ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Rofé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a María Dolores dos Santos Aveiro, mamá de Cristiano Ronaldo. El primer toque. En este segmento queremos saber absolutamente todo sobre el origen, el contexto, de dónde viene la mamá de Cristiano Ronaldo. Así que empiezo, Lean, preguntando por el principio. ¿Cuándo nació María Dolores dos Santos Aveiro y cuál era el contexto en el que nació? María Dolores nació el 31 de diciembre de 1954 en Canizal, un puerto de pescadores de Portugal en la isla de Madeira. Madeira es un archipiélago autónomo a 1.400 kilómetros de Lisboa, mucho más cerca de África que de la Europa continental. Con una población de alrededor de 260.000 habitantes, Dolores se crió en una familia humilde. Sus padres, María Ángela Espínola y José Viveiros, trabajaban como empleados de limpieza. María Dolores nace en plena dictadura de Oliveira Salazar. En esa época Portugal era un país deprimido económicamente, aislado internacionalmente. El Estado Novo portugués controlaba la vida pública desde 1933, prohibía los partidos políticos, censuraba la prensa y mantenía guerras coloniales en Angola, en Mozambique, en Guinea. En relación a Madeira, debemos destacar que se trata de una región con mucha pobreza. Estudios académicos estiman que alrededor del 60% de la población en ese entonces vivía bajo el umbral de la pobreza. Gran parte de la población vivía en lo que se llamaba casas de colmo, chozas con techos de paja, o construcciones de piedra sin ningún tipo de servicio básico. El agua se recogía de las levadas o de fuentes públicas. Cuando nace Cristiano, en 1985, Madeira tenía una de las tasas de mortalidad infantil más altas
altas de Portugal. 25 de cada 1000 niños nacidos morían de muy chiquitos. ¿Cómo fue, Lean, la infancia de María Dolores, de la mamá de Cristiano Ronaldo? ¿En qué ambiente creció? María Dolores crece en Madeira en condiciones de precariedad extrema y con una tragedia muy temprana. Tenía 6 años cuando perdió a su madre, que murió a los 37 años, dejando 8 hijos, uno de ellos apenas de 9 meses de vida. Su padre, incapaz de sostener a todos los hijos, tomó la única decisión que creyó posible. La envió junto a sus hermanos a 2 hospicios, donde las monjas la maltrataron. Lo que vivió dentro no fue una infancia tutelada, fue un régimen de disciplina dura, hambre y violencia institucionalizada. Cuando tenía 9 años, fue expulsada del hospicio por indisciplina y volvió con su padre, que ya estaba casado con otra mujer, que también tenía 5 hijos y esperaba otro. Una casa de más de 12 personas con una madrastra que no la quería. Desde ese día, ella experimentó una existencia desgraciada, desde el abandono en el orfanato hasta la agresión de su madrastra y mucha falta de comida a la mesa. A los 13 años, ese mismo padre la sacó de la escuela para que trabajara fabricando cestos de mimbre y a ayudar así económicamente a una familia en apuros. En una entrevista al programa de televisión brasileño TV Amaury Júnior, María Dolores habló de todo eso de esta forma. Sí, es así, me quedé huérfana. Me quedé sin madre a los 6 años. Fui a un orfanato. Después, cuando crecí y tuve a esos 4 hijos, intenté estar siempre a su lado. Quise darles mucho amor porque el amor fue lo que me faltó en mi infancia. Nunca tuve el abrazo de un padre. Mi madre murió muy joven. Mi madre también era una mujer muy guerrera. Trabajaba mucho para mantener a los hijos. Fui una niña que creció sin amor e intenté transmitir a mis hijos mucho amor, a respetar al prójimo, ser amigo de su amigo. Luché para que nunca faltara nada a mis hijos, el pan de cada día. ¿Y qué sabemos de su vida personal de joven, su inicio a la adultez, de su vida laboral? Bueno, ella forma pareja con José Dini Sabeiro desde muy joven. José era jardinero municipal y utilero en el club de fútbol amateur de Andorinha. Un hombre modesto, trabajador en sus primeros años, con pasión por el fútbol local. Es él quien introduce a Cristiano en el deporte, hay que decir, llevándolo al club donde él trabajaba, Andorinha. Ella se casa cuando tenía 18 años, en 1974. Al año siguiente tienen a su primera hija Elma, al otro viene Hugo, luego Katia en 1977 y por último Cristiano en 1985. Entre el tercero, Katia, y el cuarto, Cristiano, como podrán notar, hay 8 años de distancia que coinciden exactamente con el periodo más duro de la familia en términos económicos. Así describe a su marido y esta realidad que le tocaba vivir en una entrevista a María Dolores. Él fue un hombre que se fue a la guerra de ultramar y regresó a Portugal indignado con la guerra. A partir de ahí empezó a ser muy maltratada. Era un marido que no estaba presente ni en mi vida ni en la de mis hijos. ¿Qué sabemos, Lean, de su educación, de su grado de formación, de su trabajo antes de ser la mamá de Cristiano Ronaldo? En cuanto a su formación y vida laboral, María Dolores no tenía formación académica. La escuela se terminó a los 13 años para ella por decisión de su padre y no se dedicó a estudiar nada, sino a trabajar, sobre todo en el sector doméstico y de servicios relacionados a la actividad turística propia de la isla de Madeira. En este aspecto laboral hay un capítulo importante en su vida que es Francia. José había regresado de combatir en las guerras coloniales en Angola y Mozambique y no volvió a trabajar volviéndose alcohólico. Con 3 hijos que alimentar, María Dolores no tuvo otra opción que viajar sola a Francia para ver si podía ahorrar por unos meses. Tuvo que vivir en una casa ocupa y de nuevo atravesar muchas necesidades. Luego vuelve a Madeira, ya con la familia reunida, trabajó como limpiadora, cocinera, sobre todo en el sector de la hotelería. 2 empleos que se superponen: cocinera en un hotel de Funchal durante el día, limpiadora por la noche. Madeira es una isla turística, como bien dijimos, los hoteles necesitan manos y Dolores las tiene disponibles 7 días de la semana. Y ahora vamos al momento Cristiano Ronaldo, es decir, cuando nace, ¿en qué estaba puntualmente su mamá? Cristiano nace el 5 de febrero de 1985 en Funchal, capital de Madeira. ¿Y dónde está Dolores en ese momento? Bueno, ella tiene 30 años, ya había vuelto de Francia, 3 hijos, un marido que no trabaja y bebe, y un embarazo que ella no esperaba.
Cristiano fue un niño no esperado en una familia sin recursos, al que llegó a plantearse no traer al mundo. La situación económica era tan apretada que Dolores fue al médico a pedir un aborto y el médico se negó. Dolores lo relata de esta forma. Bueno, como lo acabo de decir, tenía muchas dificultades para cuidar de 3 hijos y me quedé embarazada del 4º. Para mí fue un gran disgusto. Intenté, hice de todo, pero de todo mismo para abortar. No lo conseguí. Fui al médico y el médico me dijo, tienes 30 años, aún eres joven. Volví a casa muy triste. Claro que vim para casa muy triste. En ese entonces, la familia vivía en San Antonio, en las colinas cercanas a Funchal. Los padres ocupaban uno de los 2 dormitorios y los 4 hijos compartían el otro. Una ventana era prácticamente la única fuente de iluminación en aquella vivienda de 3 espacios. Dolores cuenta que se iba a dormir sin comer para que por la noche sus hijos pudieran hacerlo. Así, el nacimiento de Cristiano Ronaldo se inscribe en un entorno de privaciones materiales y ausencia de planificación, lejos de cualquier narrativa de destino. La magnitud de su posterior carrera solo puede comprenderse plenamente a la luz de ese punto de partida. Gracias, Lean. Yo creo que con esta información, con esta descripción, tenemos bastante claridad de ese origen, de ese contexto en el que nace la mamá de Cristiano Ronaldo. Seguimos. La posición en el campo. En este segmento queremos saber cuál es la verdadera influencia de María Dolores dos Santos Aveiro, la mamá, sobre su hijo, Cristiano Ronaldo, la que ha tenido y la que tiene. María Dolores dos Santos Aveiro constituye un pilar y un sostén fundamental en la vida de Cristiano Ronaldo. María Dolores, la mamá, garantizó el respaldo económico en los primeros años y con el tiempo se convirtió en un apoyo fundamental en lo emocional y en una leal compañera. Ella fue siempre la figura de referencia indiscutida e indiscutible en el hogar. La idea de sacrificio y trabajo estuvieron presentes desde el inicio de la vida de Cristiano Ronaldo. María Dolores, la mamá, realizaba jornadas dobles de trabajo para sostener el hogar. Trabajaba los 7 días de la semana durante el día y la noche para comprar comida y las cuestiones básicas de la casa. Cristiano Ronaldo, de hecho, ha recordado que su madre dormía con hambre para que por las noches él pudiera comer. También hay que destacar que los hijos mayores de María Dolores tuvieron que abandonar la escuela para trabajar, algo que ella recuerda como uno de sus momentos más tristes de su vida. Si bien el padre de Cristiano Ronaldo, José Diniz, fue quien lo introdujo por primera vez en el fútbol, llevándole al club donde trabajaba, fue María Dolores, su mamá, la persona clave para que su hijo continuara esta carrera. Le acompañó en todo momento, le motivó y lo más importante es que buscó siempre la manera para resolver cualquier escollo para que Cristiano Ronaldo pudiera ir a entrenar y a jugar. En la relación de madre e hijo, el momento más crítico ocurrió cuando Cristiano Ronaldo tenía solo 12 años. Se da un primer gran quiebre, la separación física entre ambos. Esta decisión fue realmente difícil porque partió literalmente a la familia. Me pesó mucho que se fuera a Lisboa con 12 años. Pensé que lo estaba abandonando. María Dolores, la mamá, tomó la decisión de permitir que su hijo viajara solo a Lisboa para unirse a la Academia del Sporting de Lisboa. Ella ha confesado en entrevistas que lloraba todos los días, pero sabía que esta era la única oportunidad de que él tuviera un futuro. De todos modos, su acompañamiento, aún en la distancia, siempre estuvo muy presente. Durante los años en los que Cristiano Ronaldo sufría la soledad y el bullying por su acento de Madeira viviendo en Lisboa, fue ella, María Dolores, quien lo tenía muy enfocado por teléfono. Recordaba que había que hacer mucho sacrificio, que valdría la pena, y le dio un apoyo emocional constante, muy, muy determinante. En sus años en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa hubo un momento en el que Cristiano Ronaldo quiso abandonar el fútbol y fue su madre la que le convenció para que no lo hiciera. Cuando Ronaldo fue convocado, cuando jugaba en los juveniles. Cuando Ronaldo fue convocado, cuando jugaba en los juveniles, fue convocado para ir a jugar a Madeira y no fue castigado. Cuéntanos eso, me enteré por lo bajo. Para ir jugar a Madeira. Y no ¿Quer-nos contar? Hizo alguna travesura y bueno, terminó por no ir. Lloró, quería abandonar el fútbol. Y yo le dije, hijo, si yo estuviera allá, también te habría castigado. Hicieron bien, hijo. Él comprendió. La madre no puede ser siempre la amiga, ¿no? Ahí fuiste madre. Siempre amiga, ¿no? Con el paso del tiempo, a medida que Cristiano Ronaldo crecía e iba escalando en el fútbol profesional,
Su mamá, María Dolores, se fue trasladando físicamente hacia la mayoría de los lugares donde jugaba su hijo. Primero se mudó desde la isla de Madeira a Lisboa, luego fue a Manchester, más tarde a Madrid. Aunque no vivió del todo en la capital española, el hecho de que su hijo fuera padre soltero hizo que pasara allí largas temporadas. María Dolores se convierte en una figura central en el entorno más íntimo de Cristiano Ronaldo. María Dolores nunca ocupó un papel de representante, ni tampoco tuvo ningún rol formal en los fichajes ni en las negociaciones. Sin embargo, sí que ha hecho declaraciones públicas que generaron ruido mediático en torno a sus posibles traspasos y fichajes. Las intervenciones de María Dolores siempre fueron usadas como combustible para el periodismo deportivo, que buscaba en sus palabras un matiz o un detalle para descifrar las claves de una negociación contractual o de un futuro fichaje. Pero en verdad su madre nunca estuvo dedicada profesionalmente a representar formalmente a su hijo. Su rol era otro, el de madre que estaba muy cerca de su hijo. Presente tanto en las celebraciones de ligas, Champions y otros campeonatos, balones de oro y otros premios individuales logrados, como en los eventos más íntimos y personales. Además, María Dolores ha tenido un papel crucial en la crianza de los hijos de Cristiano Ronaldo, especialmente de Cristiano Junior, a quien cuidó casi como un hijo propio desde su nacimiento. María Dolores es de las pocas personas que se atreve a cuestionar a Cristiano o a darle un consejo. La relación es de una lealtad absoluta. Cristiano Ronaldo ha llegado a decir en entrevistas que su madre es su mayor refugio. Por su parte, en el plano más profesional, en este tiempo, María Dolores logró impulsar una carrera personal sólida como emprendedora y empresaria de negocios en rubros muy diversos. Por ejemplo, emprendió proyectos gastronómicos importantes en Brasil. También desarrolló marcas de vinos y aceites, o una línea de belleza con su hija Katia. La madre de Cristiano Ronaldo utiliza las redes sociales para impulsar su marca personal como empresaria. Por ejemplo, su libro Madre Coraje es uno de sus emprendimientos más destacados. Después de este recorrido, de esta descripción, podemos concluir que la posición en el campo de María Dolores dos Santos Aveiro, la mamá, para con su hijo, Cristiano Ronaldo, fue de presencia permanente. Al principio como estructura y sostén, luego como apoyo emocional y finalmente como consejera y compañera leal. Siempre muy amiga. Seguimos. En el escaparate. Es el momento de analizar la exposición pública de la mamá de Cristiano Ronaldo, María Dolores dos Santos Aveiro. Vaya, antes de dar ningún tipo de dato, me gustaría que pudieras caracterizar la presencia mediática de la mamá en cualquier lugar, ya sean redes, medios de comunicación, entrevistas. ¿Cómo lo caracterizarías? Alfredo, su presencia en los medios y redes sociales es masiva a nivel internacional. Es una influencer y empresaria con identidad propia, siendo considerada por muchos medios como la reina de Instagram en Portugal. María Dolores es una figura publicitaria. Ha participado en diversas campañas comerciales y hasta en doblaje de películas. Ella se muestra humilde pero segura. No oculta sus orígenes ni las dificultades económicas que enfrentó desde joven, y eso le da una credibilidad y una autenticidad que sostiene su tono. No es pretenciosa, pero tampoco es tímida. Es una persona pública y mediática, pero con registro popular. Con el tiempo desarrolló un gran instinto para el marketing, pero siempre mantiene una actitud cercana, de una mujer de pueblo que habla con el corazón. Vamos a escuchar ahora un recorte en el que comenta con humor que en el supermercado todavía busca las ofertas, una actitud que representa estas características de las que venimos hablando. Quería saber si doña Dolores, por ejemplo, va al supermercado a comprar. ¿Por qué no? ¿Va a comprar las promociones? Eso es lo que le iba a preguntar. Imagine que quiere comprar tomates entre el tomate cherry y el tomate pera. Mira cuál es el más barato. El más barato es el que me traigo a casa. Voy a por las promociones. Ah, eso está bien. Claro, tenemos que darle valor a las cosas. La mamá de Cristiano Ronaldo ha salido muchísimo en la prensa, así que me gustaría que pudieras destacar los principales titulares donde aparece mencionada. Los principales son: Dolores Aveiro quiere ver a Cristiano jugando en el Sporting antes de morir en Teis Sport. La madre de Cristiano explota a golpe de comunicado. Llegaré hasta las últimas consecuencias en diario AS.
Dolores Aveiro, la mafia del fútbol, no quiere que Cristiano gane más balones de oro en Marca. La madre de Cristiano Ronaldo denunció que hay una mafia que no le permite a su hijo ganar premios internacionales en Infobae, y la madre de Cristiano Ronaldo ingresada por un derrame cerebral en El País. ¿Y cuáles son, Bahía, las principales palabras asociadas cuando se busca a la mamá de Cristiano Ronaldo en Google? Alfredo, las principales palabras son patrimonio, herencia, entrevista, declaraciones y edad. Ahora vamos a sus redes sociales. Me gustaría que me contaras cuál es su perfil. Alfredo, María Dolores es una de las figuras con más seguidores de Portugal. Tiene 4.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Y acá recordemos un dato que no es menor, que es la madre de la persona más seguida del mundo. Cristiano cuenta con 673 millones de seguidores en Instagram, por lo cual son los dos muy masivos en esta red social. En su biografía se presenta a sí misma con una frase que define su esencia: madre, abuela, mujer y orgullosa de los míos por encima de todo. Sus publicaciones mezclan momentos familiares cotidianos, apoyo incondicional a su hijo y promociones de productos de belleza, salud, gastronomía y estilo de vida. ¿Cuáles son de todas las publicaciones que hace las que más likes, las que más me gusta tienen Instagram? Alfredo, sin duda son aquellas en las que se muestra junto a su hijo con frases motivacionales, saludos de cumpleaños o momentos especiales. Estas publicaciones superan el 1.000.000 de likes en Instagram, pero también comparte otros momentos de su vida, como fotos con sus nietos mostrando su rol activo como abuela, su vida cotidiana en Madeira y Lisboa, fotos de sus comidas, salidas con amigos, promoción de sus marcas, utilizando la plataforma para dar visibilidad a sus proyectos comerciales. Otra clave en las publicaciones son las celebraciones familiares, reforzando la imagen de una familia unida. Y por último, también suele compartir fotos propias posando en sus viajes o emprendimientos. Una de las razones por la cual su perfil es percibido como auténtico y natural. Esto ha generado una conexión muy fuerte con los seguidores, quien la ven como una verdadera matriarca. Además de toda su presencia en Instagram, que ya hemos visto que es mucha, ¿qué otro tipo de redes sociales utiliza María Dolores? María Dolores tiene una cuenta oficial en X. Sin embargo, a diferencia de su Instagram, su actividad en esta plataforma es mucho más limitada y esporádica. Suele compartir mensajes de orgullo hacia su hijo, replicar publicaciones de otros medios o cuentas que resaltan los logros deportivos de Cristiano o noticias positivas de la familia. También ha utilizado la red social para desmentir rumores y para enviar mensajes de agradecimiento. En TikTok no tiene una cuenta oficial o verificada. De todos modos, como suele pasar con estas figuras, su presencia es masiva gracias a los perfiles creados por seguidores que recopilan sus videos en Instagram, momentos familiares o recortes de entrevistas. ¿Y ella, María Dolores dos Santos Aveiro, suele ser de las personas que dan muchas entrevistas? Sí, Alfredo da entrevistas con frecuencia y con una notable naturalidad. En conversaciones exclusivas habla sin filtro sobre la carrera de su hijo, responde con frases cortas y contundentes y no evita los temas incómodos. En las entrevistas su estilo es emocional, espontáneo y sin cálculo estratégico. En las mismas relata su orgullo de madre e incluso su máximo nerviosismo en momentos de tensión en los partidos más relevantes de su hijo. Pero ¿se desmayó ese partido? Me desmayé. En el estreno. Su estreno fue contra el Moreirense, ¿no? Creo que sí. Fue en ese partido en el que me desmayé. Y también me iba a desmayar en el partido de la selección de la Euro 2004, cuando fue en el estadio del Benfica. Y para terminar con este perfil, Bahía, ¿qué libros y contenidos hablan de la relación que tiene la mamá María Dolores con Cristiano Ronaldo, su hijo? Aquí les dejamos algunas recomendaciones. La primera es Madre Coraje, la vida, la fuerza y la fe de una luchadora. Es su biografía autorizada, escrita por Pablo Sousa Costa. En sus páginas relata su dura infancia en un orfanato, la lucha contra la pobreza, sus problemas de salud y la crianza de su hijo. La segunda recomendación es Ronaldo, es un documental que se puede ver en Apple TV y en Movistar Plus. Dolores es una figura
central en el proyecto. En él se profundiza sobre la infancia del futbolista y la estrecha relación que mantiene con su madre. La tercera recomendación es Soy Georgina en Netflix, aunque la serie se centra en Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano. Dolores aparece en la primera temporada mostrando la dinámica del clan familiar. Y por último tenemos el libro Cristiano Ronaldo, la biografía de Guillem Balaguer. Es considerada la obra más completa y analítica sobre el jugador. Balaguer explora cómo la ausencia de su padre y la fuerza de su madre forjaron el carácter ambicioso y disciplinado de Ronaldo. Gracias, Bahía, por toda la información. Creo que ahora sí que podemos tener un perfil muy claro de su presencia mediática de la mamá de Cristiano Ronaldo, María Dolores dos Santos Aveiro. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijos. Aclaramos dos cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo Otra Astilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no, pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Ángel Di María, futbolista, campeón del mundo con la selección argentina. Es difícil hablar de mi mamá. No tengo palabras para describirla a mi vieja. Es todo lo que está bien, todo. Hizo todo por mí. Con la bici hizo mucho sacrificio conmigo. Hacíamos 30, 40 minutos en bicicleta por lugares jodidos. No le importaba. Ella solamente quería que yo llegue a entrenar. Ella siempre soñó y las veces que pasábamos por la cancha central me decía que algún día iba a jugar ahí, que algún día iba a cumplir mi sueño y el de ella. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura. Ese sentido casi inconsciente del poder que tuvo siempre y que todavía mantiene mi madre con sus 12 hijos, que siempre hacía el centro de la autoridad. Una matriarca. Es una matriarca. Mónica Marchante, periodista deportiva y presentadora española. Hoy trabaja en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. El caso de Cristiano es el papel de la madre, ¿no? De la madre que ha estado siempre detrás, que ha tirado de la familia, con un drama familiar respecto al padre que muere siendo Cristiano joven. Primero el papel de la madre de que su hijo puede aceptar todo eso, pues de ser ayuda, de ser soporte de un Cristiano joven. Guillem Balaguer, periodista deportivo, autor de biografías de Messi, Maradona, Ronaldo. Hoy trabaja en BBC Sport. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Los padres de Ronaldo le han influenciado, el padre alcohólico, o sea, ausente, la madre ausente también porque tenía que trabajar porque tiene 4 hijos y a los 12 le deja marcharse a Lisboa para fichar por el Sporting cuando eso ni se hacía, y como aterriza en Lisboa con un cartel enganchado en el cuello tipo collar con su nombre, y la madre ha sentido toda la vida la culpabilidad de dejar marchar al hijo, pero sin embargo a los 18 se fue a vivir con él para cuidarle, porque ella sabía que iba para Estrella, cómo se invierte el triángulo familiar en ese momento, la falta de amor de los padres porque estaban ausentes hace que busque el aprecio constante del mundo entero, y cómo eso le marca. Zlatan Ibrahimovic, futbolista, campeón de liga en Holanda, Italia, España y Francia. ¿Quién me compró mis primeras botas? Creo que fue mi madre. Pero las botas de fútbol no eran de una tienda de deportes. Era como de una tienda... Era como un outlet en el que todo costaba 10 euros.
porque el presupuesto no daba para comprar botas de cuero originales, sino para otras cosas. Pero eso no me detuvo, porque jugaba igual. Además, me quedaban un poco grandes. Mi madre le dijo a mi padre, así podrá usarlas durante mucho tiempo, porque cuando te crezca el pie, la talla sigue estando bien. Por eso eran un poco más grandes. Así me crecían los pies y podía seguir teniéndolas. Nicolás Otamendi, futbolista, campeón del mundo con la selección argentina. Mi vieja siempre me hace emocionar porque siempre lo he dicho que es todo para mí, porque ellos laburaban para que pueda poder viajar, a entrenar, pueda llegar a intentarlo, a poder llegar a primera, y mi vieja la que siempre me esperó en una parada de colectivo, me daba la vianda para que pueda ir a entrenar, y me iba a las 7 de la mañana del colegio, volvía al mediodía, 12:30, ahí me esperaba con una vianda, me iba a entrenar y volvía a las 9:30 de la noche, porque entrenábamos lineal. Y nada, así todos los días, es muy difícil, pero ella siempre estuvo. A veces no le quería pedir como plata porque sabía que le costaba dármela. Y nada, por ahí a veces iba al club y por ahí te daban un alfajor y una chocolatada después de entrenamiento, y sabía que no estábamos pasando por ahí un buen momento, y por ahí volvía del club sin gastar esa plata para el día siguiente, que ella no me tenga que dar. Todo eso, después de volvérselo, para mí fue decirle gracias por el sacrificio, por estar siempre, y voy a estar eternamente agradecido a ella. Julio Velasco, entrenador de voleibol, medalla de oro en Juegos Olímpicos París 2024 con la selección femenina de Italia. 2 veces campeón del mundo con la selección masculina de Italia. Imagínate, si un pibe tiene problema en la escuela y vos le decís, el problema no sos vos, el problema es la escuela, ¿cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender? ¿Cuál es la conducta? Él siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto y vos sale de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un montón? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón. Pero claro, tu mamá te mintió, flaco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema. Que los pibes, yo veo que un tema hoy es la inseguridad. Porque eso crea mucha inseguridad. Porque el no tener anticuerpos a la frustración, porque en realidad yo nunca me equivoqué, sino que la culpa es de otro. Después voy a la selección juvenil o voy al equipo X a jugar y el entrenador me pide cosas y hay otro que está en el banco que puede jugar en lugar mío y yo me miro la estadística y no las meto nunca en el aro o no ataco nunca bien o no recibo bien. ¿Y qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse, ¿de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón. En lugar de decirle, hoy está bien, hoy está mal. No pasa nada. No es que no servís, no es que sos una porquería, pero está mal. Porque no le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal, que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Un poco de tiki-taka. Y es el momento de un poco dejarnos de este guión tan estructurado, tan rígido, porque pasamos al momento de las valoraciones subjetivas, de las interpretaciones que hacemos en nuestro podcast, en De Tal Palo Otra Astilla, sobre la relación que tiene la mamá con su hijo, María Dolores dos Santos Aveiro, con su hijo Cristiano Ronaldo. Y diría que es muy difícil de poner de manera ordenada una relación tan laberíntica, tan caótica, con tantas múltiples aristas. Primero porque es una mujer, la biografía de María Dolores tiene muchas huellas.
muchísimas huellas. Y por lo tanto no es fácil ponerse en los zapatos de una biografía tan intensa. Muere su mamá muy joven, va a un orfanato con muchos malos tratos, vuelve a su casa con su papá y su madrastra, también con malos tratos. Ha planteado públicamente que intenta suicidarse en algún momento de su vida. Luego se casa, pero tiene un marido con graves problemas de alcoholismo. Ha reconocido el intento de abortar justamente cuando venía el nacimiento de Cristiano Ronaldo. Más adelante, más de mayor, ha tenido un ictus y estamos intentando sintetizar. Queremos decir que hay muchas marcas, muchas huellas, y con todo esto yo lo primero que digo es que casi me resulta imposible poder juzgar, porque es muy difícil dimensionar todo lo que vivió María Dolores y todo esto cómo puede repercutir en su hijo. Esto me gustaría como premisa honesta al respecto de qué poder decir de una relación tan laberíntica. Me quedaría con un aspecto que es la supervivencia como eje que parece algo transversal a lo largo de muchos años de la vida de María Dolores y de la vida también de Cristiano Ronaldo. Pero sí me gustaría no caer en la idealización de todo lo que tuvo que superar. Yo creo que en este proceso, como en todos los procesos complejos de supervivencia, hay por un lado cosas positivas y cosas que dejan huellas no tan positivas. Se ha observado que tiene la mamá forjada mucha rebeldía de tener que haber superado muchos obstáculos y muchas vallas en contra. Y esta rebeldía seguramente ha sido transmitida constantemente en la educación y más adelante a su hijo Cristiano Ronaldo. Y yo creo que ahí se genera un link, un vínculo muy fuerte con su hijo. Pero también después o detrás de toda supervivencia seguramente también tenemos como una cuota de resentimiento, de decir por qué me tocó a mí tanto sufrir, por qué me tocó tanto que tener que superar. Y yo creo que ese resentimiento, cuando se logra superar esa suerte de rencor contra todo lo que ha sido obstáculos, me parece que también es otro trasvase que se le ha hecho a su hijo, a Cristiano Ronaldo, y que muchas veces uno ha podido observar e identificar en los comportamientos de una megaestrella del mundo del fútbol, y yo creo que es parte de esa relación. No me gustaría tampoco, y esto sí que es para mí fundamental decirlo, caer en una suerte de maniqueísmo, de visión simple, como se ha escrito mucho al respecto, de decir que Cristiano Ronaldo pasa de ser el hijo no deseado, porque la mamá en un momento intenta abortar, a una suerte de hijo pródigo. Este tránsito de que de repente es un hijo no deseado y después pasa a ser un hijo brillante y pródigo y que todo es perfecto, yo creo que no hay una linealidad ni una sencillez en un paso a otro. Creo que es infinitamente más complejo y quisiera evitar caer en esta sensación tan a veces burda de querer simplificar tanto las cosas. Yo creo que hemos podido observar a lo largo de toda la información y de todo el análisis hecho que se ha ido forjando una relación compleja, dinámica y en algunos momentos difícil. Hay otro aspecto que sí quiero remarcar y es que parece que en esta relación, en este rol que ocupa la madre sobre el hijo, se delega rápidamente en él, en el hijo, la autoridad. No ejerce un rol de madre autoritaria o al menos de ejercer la autoridad de lo que se debe hacer. Desde muy chiquito, Cristiano Ronaldo empieza a volar por sí solo. La mamá sigue estando presente, pero de otra manera. Y eso lo explica muy bien el libro de Guillem Balaguer, de tal manera que se plantea de una cuota de permiso mayor a la que quizás había en esa época tan inicial de Cristiano Ronaldo. Es verdad que ese delegar autoridad probablemente lo que se convierte es en ser mucho más amiga, más compañera. Y fundamentalmente la palabra que yo creo que dibuja muy bien esta relación de madre e hijo es el apego, porque ella es la base segura para Cristiano Ronaldo, pero también al revés. Y yo creo que ese apego familiar fuerte de ida y vuelta, donde ambos se necesitan de manera específica, probablemente por sus historias de privación, tanto de una como de otro, yo creo que eso es fundamental, es crucial a la hora de explicar esta relación. Él, Cristiano Ronaldo, le da a ella, a su madre, lo que quizás nunca tuvo, que es la seguridad material, el reconocimiento público y permanencia de la familia. Y ella, la madre, le da a él todo lo que él tampoco tuvo de forma estable, esa presencia incondicional, las raíces, la continuidad afectiva. Yo creo que hay una relación de ida y vuelta complementaria que desde afuera quizás uno podría pensar que hay una excesiva dependencia, pero que tiene una lógica como muy reparadora desde la psicología del apego. A mí me parece que eso es fundamental. Quizás también se puede
criticar de que hay una sobrecarga de ese vínculo, ¿no? De esa relación. Y yo que vengo de esa cultura mediterránea, donde la cohesión familiar es muy decisiva en las relaciones de madres e hijos, de padres, de hermanos, yo creo que quizás explica mucho también de todo lo que le ha ocurrido a ambos, más allá de las vicisitudes complejas que han tenido que atravesar. Y para terminar, al menos en esta primera presentación de lo que puedo decir en relación a ese vínculo, está algo que no puede pasar inadvertido, que es el cuidado de ella, de la mamá, con respecto a su nieto. Y ella incluso ha confesado muchas veces que es una suerte de madre-abuela. Y ahí hay una cuestión muy, muy, muy determinante que le puede pasar a toda abuela con un nieto, pero que además cuando ella misma se autopercibe como parcialmente mamá. Y eso es un plus y eso es una variable que hay que tener muy en cuenta en esa relación de madre e hijo que ha seguido hasta hoy en día. Bahía, ¿qué tienes que opinar, valorar al respecto de esta complejísima relación de la mamá con el hijo? Bueno, primero coincido con vos, Alfredo, en las complejidades del caso. Es muy difícil hablar con liviandad de una vida con tantas dificultades, ¿no? Pero voy a mencionar solo algunos disparadores que pensé a raíz de lo que vos traes. Yo coincido esto de que se observa una delegación de la autoridad y hay un trastocamiento de roles que aparece en la infancia y que se va profundizando durante toda la relación. Un segundo aspecto que me parece importante mencionar es la palabra como territorio conquistado. María Dolores decide contar su historia en primera persona en innumerables ocasiones, en entrevistas, en su libro, y estos relatos son actos de apropiación. Este gesto tiene una doble lectura. Por un lado, resulta genuinamente reparador, porque pone en palabras el trauma, y este es uno de los mecanismos más reconocidos del procesamiento psíquico, y por otro, encierra también una paradoja. La palabra conquistada llega a través del hijo. El éxito de él habilita este mecanismo. Esto no invalida el acto, pero lo complejiza. La necesidad de narrar permanentemente su historia, una historia tan difícil, tiene también otros matices. María Dolores parece convivir con un sentimiento de culpa, ¿no? Utilizando un poco este relato como una forma de redimir una especie de castigo propio. Y además se inscribe en una ética de la transmisión, ¿no? Su relato habilita a otras mujeres en extrema precariedad a reconocerse, a perder la vergüenza, a romper el silencio. Y esta actitud tiene una dimensión genuinamente solidaria, pero también está relacionada a algo que vos traías, que tiene que ver con que hay componentes de una narrativa heroica que roza a veces lo meritocrático, ¿no? En definitiva, son muy pocos los casos que alcanzan este nivel de visibilidad. Lean, ¿querías aportar algo? En relación a esto que menciona Bahía del relato heroico, a mí me remite a un relato más que heroico, teológico, un relato crístico, diría, como una figura de María Dolores como la Virgen María y una figura de cristiano como Cristo, ¿no? Como ese relato del hogar, del milagro, del hijo no buscado, me remite mucho a eso. De hecho, tanto es así, Lean, que incluso ella ha declarado muchísimas veces de sentirse profundamente religiosa y con una gran fe y que le ha ayudado constantemente, lo mismo que su hijo, que yo creo que también hay un tránsito de ida y vuelta. Bahía, para terminar. Sí, para terminar, Alfredo y Lean, voy a retomar robar un término que a mí me ha sido muy útil, que es el de los mecanismos internos. ¿Cuál es la función de estos mecanismos internos? Se constituyen como un escudo que mantiene el equilibrio frente a realidades inaceptables o abrumadoras. Muchas veces estos mecanismos no solo protegen, sino que actúan como motor y como transformación. Cristiano sin duda desarrolló mecanismos internos que habilitaron su recorrido profesional. ¿De dónde provienen estos mecanismos? ¿Cómo se originan? ¿Qué los fortalecen? No está muy claro. Lo que estoy segura es que el acompañamiento permanente y el amor de la madre tuvieron muchísimo que ver en este proceso. Como decíamos al principio, probablemente es de los casos más complejos por esa maraña, ¿no?, enredadera de biografías y de relaciones del uno con el otro. De hecho,
es interesante aferrarse al término que ella utiliza en su libro más autobiográfico, que es el de madre coraje, el de todoterreno, el de poder contra todo, y ahí sí que hay un cordón umbilical, nunca mejor dicho, de madre a hijo, porque se percibe cómo Cristiano Ronaldo también asimiló y asume ese poder estar contra todo, ese poder superar todo. Sin embargo, y esto lo dejo como 3 puntos suspensivos, no sabemos detrás de ese éxito de superación cuántas cosas todavía no se han resuelto. Lo pongo como con interrogantes porque detrás de una aparente historia hollywoodiense donde la resiliencia logró superar todo tipo de escollos, quizás a veces hay sombras invisibles que yo por lo menos me gustaría ponerle un poco de foco como en modo de duda, de incertidumbre, de no hacer una suerte de cuento lindo de película con final feliz. Podríamos seguir hablando, pero lo vamos a frenar acá. Seguimos. El remate final. Y nuestro punto final de cada caso, de cada historia, es buscando la anécdota que hable por el todo. La mejor manera a veces de explicar algo complejo es ver qué ocurre en esa pequeña parcela de una situación puntual determinada que nos explica tantas cosas como las que hemos intentado explicar a lo largo de este rato. Así que Bahía, ¿qué hemos encontrado que podamos compartir? Bueno, el episodio más citado por Cristiano cuando habla de su madre no involucra ningún contrato, ninguna negociación ni ninguna decisión estratégica. Se trata solamente de un par de botines. En la Madeira de los años 80, un calzado técnico de fútbol representaba casi el salario mensual de un trabajador no calificado. En aquella época, Cristiano jugaba en las calles empinadas de su barrio con zapatillas de lona remendadas o incluso descalzo, lo que provocaba lesiones constantes en los pies. Dolores identificó que el acceso al club local en la Andoriña requería obligatoriamente el uso de botines de taco y entendió que sin este equipamiento la carrera de su hijo terminaría antes de empezar. Para reunir dinero, María Dolores no solo intensificó sus horas en las cocinas de los hoteles, sino que comenzó a recoger y vender botellas de vidrio y a realizar trabajos de costura extra durante la madrugada. Cuando finalmente logró comprar el par de botines, no eran de una marca Elite, sino el modelo más básico disponible en las tiendas locales de Funchal. Sin embargo, ese calzado permitió que Cristiano dejara de ser un jugador de calle para integrarse definitivamente al sistema federado. Qué pequeño y qué gran detalle. Esas cosas que se resuelven o que la mamá en este caso logra resolver, quizás no dimensionando la importancia que tenía esa cuestión puntual, cómo se convierte en una anécdota que probablemente no se les olvida ni a la mamá ni al hijo y que es un paso importante en el camino que se construye. No podemos decir que gracias a esos botines Cristiano Ronaldo es quien es, pero sin esos botines seguramente Cristiano Ronaldo no es quien es, y eso me parece que es muy hermoso a la hora de contar este tipo de anécdotas. Creo que con esto vamos a cerrar este caso que nos ocupa, esta situación tan singular, tan interesante, tan enriquecedora y tan compleja, el caso de la mamá de Cristiano Ronaldo, María Dolores dos Santos Aveiro, con su hijo. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía, porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.